Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Moreno y les voy a presentar mi tarea número 10 que se llama arreglos. Un arreglo consiste de elementos y dimensiones. Los elementos son los datos que componen un arreglo. Una dimensión es la longitud, altura o profundidad de un arreglo. Un arreglo puede tener una o más dimensiones y tanto como 231-1 elementos, si la memoria lo permite. Puede construir arreglos cuando trabaje de tipos de datos numéricos, booleanos, pans, cadena de caracteres, formas de onda y clúster. Considere usar arreglos cuando trabaje con una colección de datos similares y cuando realice cálculos repetitivos. Los arreglos son ideales para almacenar datos que colecta desde formas de onda o datos generados en ciclos, donde cada iteración de un ciclo produce un elemento del arreglo. Los índices de arreglo en LabVIEW están basados en cero. El índice del primer elemento en el arreglo, sin importar su documentación, es cero. Los elementos del arreglo son ordenados. Un arreglo utiliza un índice si usted puede tener acceso fácilmente a cualquier elemento en particular. El índice está basado en cero, lo cual significa que está en el rango de 0 a n-1, donde n es el número de los elementos en el arreglo. Por ejemplo, n es igual a 12 para los 12 meses del año. Así el índice va de 0 a 11. Marzo es el tercer mes, así que tiene un índice de 2. En la figura se muestra un ejemplo de un arreglo de números. El primer elemento que muestra es el arreglo 3.0 y está en el índice 1, y el segundo elemento 1.0 y está en el índice 2. El elemento en el índice 0 no se muestra en esta imagen porque el elemento está seleccionado en la imagen del índice. El elemento seleccionado en la imagen del índice siempre se refiere al elemento que se muestra en la parte superior izquierda de la imagen del elemento. Y esta es la imagen. Crear controles e indicadores tipo arreglo. Cree un control o indicador tipo arreglo en el panel frontal al añadir una estructura de arreglo del panel frontal y arrastrando un objeto de datos o elementos como un control numérico o de cadena de caracteres. Si intenta arrastrar un control inválido o indicador en la estructura del arreglo en el diagrama de bloques, de lo contrario, la terminal del arreglo parece negro con un paréntesis vacío y no tiene tipo de datos asociados. Puede iniciar un arreglo o dejarlo sin iniciar. Cuando un arreglo es iniciado, usted define el número de elementos en cada dimensión y el contenido de cada elemento. Un arreglo sin inicializar contiene un número fijo de dimensiones, pero no de elementos. La salida del arreglo. Cuando aplica auto-indexing a un túnel de salida del arreglo, el arreglo de salida recibe un número de elementos desde cada iteración. Por lo tanto, los arreglos de salida de auto-indexing son siempre iguales en tamaño del número de iteraciones. El cable de este túnel de salida al indicador del arreglo se vuelve más grueso conforme cambia a un arreglo en el borde del ciclo. Haga clic en el botón derecho en el túnel en el borde del ciclo y seleccione Enable Indexing o Disable Indexing desde el menú de acceso directo para activar o desactivar Auto Indexing. Crear constantes tipo arreglo. Para crear una constante del arreglo en el diagrama de bloques, seleccione un array constant en la paleta de funciones. Coloque la estructura del arreglo en el diagrama de bloques y coloque una constante de cadena de caracteres, constante numérica, constante booleana o constante cluster en la estructura del arreglo. Las entradas del arreglo se habilita AutoIndexing en un arreglo cableado en una terminal de entrada del ciclo for. LabVIEW establece la terminal de conteo al tamaño del arreglo para que no tenga que cablear la terminal de conteo.